Popeye fue sin duda uno de los lugartenientes más importantes para el patrón. Sin embargo, no fue para nada el más importante, ya que por encima de él estaban otros lugartenientes más importantes como John Jairo Arias Pinina, el mismo Chopo, que eran jefes militares del cartel. Mucho menos fue el más firme y leal a él, ya que lo abandonó por estar enamorado de una mujer. Y luego en prisión se convirtió en lugarteniente de nada menos que Miguel Rodríguez Orejuela. Quédate hasta el final y no te pierdas los detalles de esta historia tomando como fuente el libro Sobreviviendo a Escobar del mismo JJ. Muchachos, mucha suerte, de pronto si me decido en la cárcel nos vemos. La inminencia de la entrega disparaba su adrenalina, además del temor que todavía le producía la mirada fría e impenetrable del poderoso Pablo Escobar Gaviria, el patrón. Sintió como la piel se le erizó, una tenue brisa invadió la despedida de los tres hombres que se estaban jugando su destino. Quizás lo que flotaba en el ambiente no era más que la cobardía disfrazada de prudencia. Adiós, patrón. Popeye estaba tan próximo a Pablo Escobar que podía percibir su aliento. La penetrante mirada de aquel enigmático hombre parecía retarlo en ese último instante. Logró confundirlo tanto que sintió la garganta seca. Vos siempre es que tenés muchas huevas, ¿no? Venirme a decir en la cara que me vas a clavar la trapera. No, señora, así no es. Yo a usted siempre le he dado el pulmón. Con torpeza estiró su mano para estrechar por última vez la del hombre por quien tanto respeto y admiración sentía. Era el final de una loca y frenética carrera en el mundo del crimen organizado. A sus 27 años, alias Popeye tenía un largo historial de muertes en su conciencia, pero ahora estaba a punto de cambiar su vida inspirado en el amor de una mujer. Mientras se alejaba, en su cabeza se repetían las escenas de los días anteriores. Los asesinos también se enamoran. Fue la frase que le dijo su compañero Otto cuando Pablo Escobar adivinó sus sentimientos. ¿Qué le pasa, Pope? Si tiene miedo, entréguese con mi hermano Roberto y con Otto en la cárcel de Itagüí, le dijo seriamente mirándolo a los ojos. Lo tomó por sorpresa y logró perturbarle. Patrón, usted sabe que tenemos encima a los norteamericanos, a los ingleses y a los israelitas. Con este aparato nos ubican en el acto, replicó respetuosamente, evadiendo la respuesta a lo que realmente le estaba preguntando, mientras le ponía enfrente el medio de comunicación de largo alcance que les enviaron en el correo. Para la época 1992 aún no llegaba a Colombia los teléfonos celulares. Usted lo que está es enamorado, mejor váyase a prisión que allí sí puede ver seguido a su hermosa novia, le dijo con una sonrisa. Lo voy a pensar y le digo, señor, respondió al tiempo que inclinaba la cabeza. Luego se fue al cuarto que ocupaba en el escondite en la parte baja del barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, en una casa de clase media alta en donde vivían por esos días encaletados, evadiendo los operativos del bloque de búsqueda y de sus enemigos. Estaban en plena guerra contra el Estado y la iban perdiendo. Eso produjo un efecto dominó en los miembros del cartel de Medellín que, para salvar su vida, estaban entregándose a las autoridades, evitando así caer en manos de los sanguinarios Pepes, perseguidos por Pablo Escobar Gaviria, quienes habían asesinado a la mayoría de los sicarios de Pablo Escobar. Por esta razón, Popeye sabía que era una decisión demasiado importante para su vida. Por una parte, quería permanecer al lado de Escobar como siempre lo hizo, pero su otro yo estaba perdidamente enamorado de Ángela Morales, la novia que tenía por esos días y por cuya integridad temía. Les habían informado que los Pepes iban a matar a sus mujeres en retaliación por la muerte de tantos policías y del terrorismo reinante por cuenta del cartel. Al estar en prisión, el interés sobre él y su gente podría disminuir. Desde la cárcel era más fácil blindarse ante el peligro que representaban los poderosos enemigos que tenían acorralado el cartel de Medellín. Era la única forma de salvar su pellejo y el de su mujer. No lo pensó más y en la mañana fue a la habitación del patrón. La puerta estaba entreabierta, miró al interior y sigilosamente se acercó. Él lo vio pero no le dijo nada. Popeye sintió un nudo en el estómago y no se atrevió a pronunciar una palabra. Pasado unos minutos se armó de valor, regresó con voz entrecortada y le habló a su jefe. «Ya lo decidí, señor». «¿Qué decidió?», le preguntó sin dejar de mirar la pantalla de TV con el control remoto en la mano derecha. «Me voy, patrón», contestó en voz baja mirándolo fijamente. «Yo ya lo sabía», le respondió Pablo dejando escapar una sonrisa cómplice y tranquilamente siguió mirando el noticiero. Mientras yo esté vivo, preferiblemente libre, señor. Topo. Yo prefiero morir en la calle que vivir encerrado como un perro, patrón. Perfecto. Entonces no tenemos ni mierda más de qué hablar. Déjenme solo. Al llegar la noche, el patrón le llamó y volvió a preguntarle. «Cupido, ¿qué pensó? Llame a Otto y vengan los dos».
10 días después, ahí estaba el par de Judas dejando al patrón, abandonándolo a su suerte mientras ellos iban tras un par de piernas que lograron enredarles la cabeza y el corazón como para pensar en iniciar una nueva vida, aparentemente lejos del crimen. Otto también estaba cansado de la guerra y quería disfrutar de su mujer. Adiós, patrón. Adiós. Popeye trató de verlo a los ojos, pero la mirada inquisidora de Pablo lo venció. Bajó su cara avergonzada, le estiró la mano acercándose más a él. Un brazo y un gracias por todo fue lo último que recibió de su jefe. Caminaba junto a Otto, de frente hacia la calle, casi arrastrando los pies que se negaban a salir de la casa. Sintió como la humedad nubla su visión. No fue necesario decirle algo al compañero, él también tenía los mismos sentimientos encontrados. Cuando se alejaron unos 200 metros, miraron hacia atrás y lo último que vieron fue un hombre completamente solo, abordando un humilde automóvil rojo, marca Renault, pasado de moda que partió veloz en sentido contrario al de ellos, manejado por el legendario hombre que cambió sus destinos, Pablo Escobar Gaviria, el patrón. Popeye, ¿usted por qué se John Jairo Velázquez Vázquez. entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez? ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Usted por qué se entrega a la justicia, doctor? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea. Entonces aquí volvemos a ver. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan que vuelva a suceder lo mismo en la cárcel de Envigado? Pues que estamos volviendo a entregarnos. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.